En las últimas horas ha aparecido un detalle en todo lo que está pasando entre Katsu y Christian Nodal que muchos creen que podría cambiar completamente la forma en la que se está viendo esta historia. Y lo más sorprendente de todo es que ese detalle llevaba ahí desde el principio, pero nadie, absolutamente nadie, se había fijado. Pero si quieres entender por qué este detalle está generando tanta polémica y por qué ahora todo el mundo está empezando a hablar de ello, quédate conmigo unos minutos, porque lo que vamos a ver ahora está haciendo que mucha gente empiece a cambiar de opinión. En los últimos días, todo lo relacionado con esta historia ha estado en el centro de la conversación, opiniones, debates, interpretaciones y una sensación constante de que algo más estaba pasando. Pero mientras todo eso ocurría, Katsu no decía nada. Es silencio total. Y aquí surge una pregunta importante. ¿Por qué alguien decide no hablar en medio de tanta polémica? Porque en redes, el silencio no siempre significa ausencia. A veces significa todo lo contrario. En las últimas horas, algunos usuarios empezaron a fijarse en pequeños detalles, publicaciones, movimientos, cambios que en otro momento habrían pasado completamente desapercibidos. Pero no ahora, porque el contexto lo cambia todo. Y poco a poco esas observaciones empezaron a repetirse. Y cuando muchas personas empiezan a ver lo mismo, deja de parecer casualidad. Ese detalle no es algo evidente, no es algo que cualquiera detecte a simple vista, pero una vez lo ves, ya no puedes ignorarlo. Y aquí es donde todo se complica, porque hay quienes creen que este detalle confirma lo que muchos sospechaban, que sí hay una intención, que sí hay un mensaje detrás, pero también hay quienes piensan justo lo contrario, que todo esto es una interpretación, que no hay nada real, que simplemente estamos viendo lo que queremos ver. Y aquí aparece otra pregunta clave. ¿Estamos interpretando o estamos descubriendo algo? Porque en redes, una pequeña acción puede convertirse en una historia completa, y lo que para unos es una señal clara, para otros es simplemente una coincidencia. Pero hay algo que no se puede ignorar, y es el momento en el que todo esto está ocurriendo. Porque este detalle aparece justo después de la polémica, y cuando algo ocurre en el momento exacto, deja de parecer aleatorio, empieza a parecer intencional, y eso cambia completamente la percepción, porque si realmente hay una intención, entonces la historia no es como parecía. Pero si no la hay entonces, todo esto podría ser solo una construcción colectiva. Y eso nos lleva a una idea aún más interesante, porque cuando una historia llega a este punto, deja de ser una historia, se convierte en un debate, en algo que cada persona interpreta de forma diferente. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo. Miles de personas analizando cada detalle, cada gesto, cada movimiento, buscando una respuesta que puede que ni siquiera exista. Pero aquí viene lo más importante, porque cuando aparece un detalle así, normalmente no es el último, suele ser el principio de algo más, y eso es lo que tiene a tanta gente pendiente ahora mismo, porque si esto sigue evolucionando, podríamos estar solo al inicio, y eso lo cambia todo, porque lo que parecía una historia cerrada, ahora vuelve a abrirse. No, y lo que parecía claro ahora genera dudas, y cuando hay dudas, la historia no se detiene. Sigue creciendo, sigue evolucionando, y probablemente todavía no hemos visto todo. Pero no hay una versión clara, y eso es lo que está generando más preguntas. Y ahora quiero saber algo. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que ese detalle realmente cambia la historia? ¿O que todo esto es simplemente una interpretación exagerada? Te leo en comentarios.